Señor Adolfo, ¿qué sentimiento hay cuando uno es despojado? Decepción. ¿Qué más? Tristeza, impotencia. Bueno, vamos a sintetizarlo. Cuando uno es despojado de algo se siente uno muy mal. ¿Sí? ¿Sí o no? Muy mal. Y nos sentimos mal porque no está dentro de nuestra naturaleza el hecho de que alguien, aceptar que alguien venga y nos despoje de algo que nos pertenece. No es parte de nuestra naturaleza. Lo natural es que cuando alguien nos despoja, nosotros nos sentimos incómodos porque no está en nuestra naturaleza el hecho de aceptar que alguien venga y nos despoje. Pero quiero decirte que a Jesús nadie lo despojó de lo que él tenía. Dice la Biblia que él a sí mismo, fíjese bien, a sí mismo, contra la naturaleza del ser humano, a sí mismo, en contra de lo natural que nosotros como hombres podemos tener, dice, se despojó. Mire qué tremenda palabra. Si nosotros cuando alguien nos despoja de algo nos sentimos mal, Jesús fue más allá y dice la Biblia que él a sí mismo se despojó de lo que él tenía, se despojó de su gloria. ¿Puede usted esta mañana imaginar un cuadro? El cuadro que usted quiera imaginarse el día de hoy, donde pueda estar lo más bello, lo más hermoso que usted pueda imaginar, la mayor riqueza que usted pueda imaginar, algo extraordinario, algo que al verlo usted quede impactado y diga: yo quiero estar ahí, quiero quedarme ahí, quiero permanecer ahí para siempre. Todo eso se queda corto, todo eso se queda muy corto si lo relacionamos, si lo comparamos con la gloria que Jesús tenía en el cielo con el Padre antes que Él viniera a la tierra. Y cualquier cuadro que usted se pueda imaginar de lo más extraordinario que pueda haber en esta vida se queda muy pequeño comparado con la gloria que Jesús tenía en el cielo con el Padre. Y dice la Biblia que Él se despojó de todo eso para venir y adoptar una forma de hombre por amor a ti y por amor a mí. Hay una palabra en el griego, kenosis. Esta palabra en el griego kenosis nos habla de autodespojo, de autorrenuncia, y fue lo que Cristo hizo por amor a nosotros. Cuando se habla de kenosis, esta palabra griega, tenemos que pensar en dos cosas. Número uno, en lo que Jesús cedió, en lo que Jesús tuvo que entregar, dejando todo lo que estaba en la gloria con el Padre para venir y hacerse hombre entre nosotros. Y el otro aspecto que la palabra kenosis involucra es lo que Jesús asumió, no solamente lo que dejó cuando descendió del cielo para venir a la tierra, sino lo que Él tomó, lo que Él adoptó por amor a nosotros. Dice la palabra del Señor que por nosotros se hizo pecado. Esta palabra kenosis nos habla de vaciarse, vaciar. Este término vaciar se utiliza en lo que es la competencia del ciclismo, cuando un ciclista tiene que imprimir todo su esfuerzo por llegar en primer lugar a la meta y dicen se vació por llegar, hizo un gran esfuerzo por llegar y alcanzar el primer lugar en la competencia. Eso fue lo que Jesús hizo, se vació a sí mismo. Se despojó de su gloria. Ahora, ¿sabes qué? El secreto de esto está en que Jesús se vació de su gloria, de toda majestad, de lo que Él tenía en los cielos, y lo hizo. Él se vació a sí mismo para que tú y yo fuéramos llenos de la presencia de Él en nuestros corazones. Hoy en día hay mucha gente que vive con vacíos en su vida.
Hoy en día existe mucha gente que tiene un vacío en su corazón. Y yo quiero decirte, para alguien ya está sonando el despertador por ahí. Y yo quiero decirte esta mañana que si Jesús se vació, despojándose de su gloria, de todo lo que tenía en el cielo, lo hizo para que tu corazón fuese lleno de su presencia. Tú no tienes por qué seguir viviendo con esos vacíos en tu vida. Tú no tienes por qué seguir viviendo con esos vacíos en tu corazón. Ya Jesús se vació para llenarte tu corazón. Despojarse significa que se hizo pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidos. La palabra del Señor es 2 Corintios capítulo 8 versículo 9. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, aquí hay dos cosas que quiero resaltar en este texto, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Uno de los primeros beneficios que el hombre recibe al encontrarse con Jesús es que su vida es enriquecida. Y cuando hablo de enriquecimiento, quizá para algunas personas pueda aplicar el principio de ser enriquecido en lo material. Pero este pasaje, cuando habla de que Jesús se hizo pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidos, se refiere a una riqueza espiritual. Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero en esta tierra. Estaba escuchando esta semana el testimonio de un artista. Él ya falleció, pero antes de que él muriera tuvo la experiencia de encontrarse con Cristo. ¿Alguien llegó a escuchar a Nelson Ned alguna vez? Este cantante famoso. Y él da un testimonio que quedó grabado antes de que él muriera, y él habla acerca de todo lo que él tenía, los lujos con los que vivía. Y Nelson Ned en su testimonio dice: yo tenía dinero, tenía mujeres, tenía fama, era un hombre que no me faltaba, tenía una casa muy grande, una residencia que me había costado millones de dólares. Y todo eso, lo que yo tenía, no podía llenar el vacío que había en mi corazón. Cada ocasión que yo daba un concierto, decía Nelson Ned, cuando terminaba tenía que drogarme y terminaba todo tonto, embrutecido en el cuarto de un hotel después de un concierto, porque no había paz en mi corazón. Porque a pesar de tener dinero y a pesar de tener tantas cosas materiales, había un grande vacío en mi corazón. Y decía este varón: ese vacío solamente se llenó cuando Cristo Jesús vino y habitó en mi vida. Y él decía: yo tenía mucha riqueza en lo material, pero aún siendo rico materialmente, era pobre, era miserable espiritualmente. Dice la palabra del Señor que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidos. Y esa riqueza tiene que ver con lo espiritual primordialmente. Esa riqueza tiene que ver con esa bendición que el hombre encuentra cuando se puede encontrar personalmente con Jesucristo. Tu vida va a ser enriquecida cuando tú tengas a Cristo en tu corazón. Y no importa cuánto dinero tengas en el banco, no importa si dispongas de dinero o no dispongas de dinero en el banco, si tienes autos o tienes coches, no importa. Tú puedes ser rico espiritualmente si tienes a Jesús en tu corazón. Por eso esta mañana yo quiero decirte: tú necesitas a Cristo en tu vida. Y algo importante que dice este pasaje también de 2 Corintios capítulo 8, hablando de que Jesús se despojó de su gloria para hacerse pobre por amor a nosotros. Dice la Biblia que lo hizo por amor, fue por amor, solamente por amor. Jesús no estaba obteniendo ningún otro tipo de ganancia al venir, despojarse de su gloria para estar entre los hombres. Él solamente lo hizo, y lo hizo por amor. Kenosis significa que Jesús pasó de ser la gloria de las glorias al lado del Padre y ser un humano que fue a morir en la cruz, y fue a morir solamente por amor. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han sido amados? ¿Alguien ha sido amado? ¿Se ha sentido amado usted alguna vez? ¿Cuántos han amado? ¿Sí?
Puede que usted haya experimentado el amor de un esposo, de una esposa, de su pareja. A lo mejor alguien ha experimentado el amor de una madre, de un padre, o alguien ha amado con ese amor con el que ama una madre, un padre. Y es algo extraordinario, es algo maravilloso, es una sensación extraordinaria la que produce el amor. Cuando somos amados o hemos amado a alguien, pues yo quiero decirte en esta mañana que el amor de Jesucristo supera por mucho cualquier amor aquí en la tierra. Yo he sabido de gente que ha dicho: no, hombre, amor como el de mi madre no hay otro, amor como el de mi padre no hay otro. He escuchado a la madre decir: es que no hay amor como el amor que se le puede tener a un hijo. Pues yo quiero decirte en esta mañana, el amor de Jesucristo supera cualquier amor aquí en la tierra. El amor de Jesús es la máxima expresión que nosotros podemos tener de amor. Y dice la palabra que Jesús dejó su trono, Jesús dejó su gloria, se hizo pobre por nosotros y lo hizo solamente por amor. Si va a dar ese aplauso, délo fuerte al Señor. Hemos sido amados por Él. Qué cosa tan extraordinaria. No hay amor como el amor de Cristo. Hay un himno que hace muchos años yo aprendí cuando era un pequeño. Y ese himno dice: yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Y el coro de ese canto dice: nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Nadie pudo amarme como Cristo, aún siendo el peor pecador. Aún siendo un vil pecador, el Señor me amó. Aún sin merecerlo, el Señor me amó y entregó su vida por amor a mí. Yo merecía la muerte, yo merecía condenación, mis pecados, mi proceder, el pago de esa vida que yo llevaba era la muerte, era la condenación, pero por amor a mí Jesús se despojó de su gloria y vino y habitó entre nosotros. Ya lo vimos hace un momento. A nadie nos gusta que nos despojen. Y cuando alguien ha sufrido despojo, se siente mal, porque no estamos dispuestos a ser despojados de algo que nos pertenece. Pero ¿sabe qué? Cristo estuvo dispuesto a despojarse de todo lo que le pertenecía, y lo hizo por amor a ti, por amor a mí, para que nosotros fuésemos salvos y que no pagáramos más la deuda que teníamos pendiente, que no fuéramos más a condenación, sino que ahora fuéramos redimidos por su sangre preciosa. Así que tú no tienes por qué seguir viviendo en condenación. Tú no tienes por qué seguir viviendo en pecado. No tienes por qué seguir viviendo alejado de Dios. Cristo Jesús lo hizo todo para que ahora tú vivas en perdón y vivas en amor. Jesús fue el único capaz, o ha sido el único ser capaz de sacrificarse a sí mismo por el bien de los demás. Nosotros hacemos cualquier sacrificio, pero que traiga un beneficio a nuestra propia vida. El hombre está dispuesto a hacer cualquier cosa, a pagar cualquier precio, a hacer cualquier sacrificio, siempre y cuando le traiga un beneficio a él mismo. Pero Jesús, al despojarse de su gloria que tenía junto con el Padre en los cielos, nos demostró el principio de sacrificarse por el bien de los demás, a pesar del sufrimiento propio. Qué amor tan extraordinario. Dice la palabra en Marcos 15 que cuando Jesús estaba en la cruz, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y decían: hey, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Mire,
La naturaleza del ser humano, ¿no? Si vas a hacer algo, hazlo por ti mismo. Si vas a hacer algo, haz algo que vaya en favor de ti. Por eso la gente le gritaba y le decía: Jesús, sálvate a ti mismo. Tú que decías que derribabas el templo y en 3 días lo levantabas, sálvate a ti mismo. Y desciende de esa cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, dice la palabra, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si a otro salvó, ¿por qué ahora él no se puede salvar a sí mismo? ¿Sabe qué? Jesús pudo salvarse a sí mismo. Jesús pudo evitar el ir a la cruz para salvarse a sí mismo, pero él estaba pensando en el beneficio de los demás, aunque le costara a él su propia vida. Él podía haber llamado legiones de ángeles, y una legión de ángeles son miles de ángeles que pudieron haber llegado para bajarlo de esa cruz, para poder haber evitado ese sacrificio. Pero ¿sabe qué? Él no lo hizo, porque dice la Biblia que él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Obediente, diga conmigo: obediencia. A ver, digan todos: obediencia. Jesús, al despojarse de su gloria que tenía en los cielos, mostró obediencia al Padre. Y la obediencia es un requisito indispensable para obtener la salvación. Si no hubiera habido obediencia de Jesús, no hubiera habido salvación para la humanidad. Y esa es una enseñanza que nosotros los seres humanos debemos de tomar. Se necesita obediencia para ser salvo. Tú no puedes ser salvo si no eres obediente a Dios. En ningún otro hay salvación, dice la palabra, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y se es salvo por medio de Jesús. Hay caminos que el hombre ha inventado. Hay caminos que el hombre ha creado para llegar a Dios, que son caminos que a lo mejor te llevan de una manera fácil a Dios, pero no son los caminos que el hombre ha inventado, son los caminos que Dios ha diseñado para que podamos llegar a Él, y solamente a través de la obediencia podemos ser salvos. En una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijeron: Jesús, muéstranos el camino que nos va a llevar a Dios. Y Jesús les dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino para la salvación es Jesús. Y si tú quieres llegar a Él, y si tú quieres obtener la salvación para tu corazón, tienes que ser obediente a lo que la palabra del Señor ha mandado. La misma obediencia que Jesús tuvo que mostrar al Padre para despojarse de su gloria y venir y adoptar la forma de hombre para estar aquí en la tierra, hacerse hombre, morir en la cruz por nuestros pecados, es la obediencia que tú y yo tenemos que mostrar para seguir a Jesús. No podemos llegar al cielo, no podemos llegar a Dios, no podremos llegar al Padre si no es a través del camino de la obediencia. En una ocasión en el antiguo tiempo, la Biblia narra de un hombre leproso, un hombre enfermo, que era importante, era un general, era un hombre que tenía un buen nivel social, era un hombre que tenía un buen trabajo, un buen empleo, una buena posición en su trabajo. Pero dice la Biblia que este hombre estaba leproso. La lepra en el antiguo tiempo está significando el pecado, que destruye, que carcome, que termina por matar al hombre. Y dice la palabra que este hombre era leproso. Y vino a un hombre que era el siervo de Dios, era un profeta de Dios, y él quería ser sanado. Pero cuando va con el profeta, con el siervo de Dios, este hombre lo manda que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Y Naamán, molesto porque lo habían mandado a ese río donde las aguas no eran muy limpias y ni siquiera había salido el profeta para encontrarlo en la puerta, sino que había mandado un mensajero que le diera ese mensaje a Naamán de que fuera y se sumergiera 7 veces en el río. Molesto se regresa a casa, pero había un siervo de él, un criado que lo acompañaba.
el cual le dijo a Naamán: ¿por qué no obedece el mandato? ¿Por qué no obedece lo que le está mandando el profeta de que vaya y se sumerja en el río Jordán? Pudiera ser, le dice este siervo a Naamán, que usted quedara sano si usted hace lo que le ha pedido el profeta. Y dice la Biblia que Naamán, obedeciendo, regresó, fue y se sumergió 7 veces en el río Jordán. Y dice la palabra del Señor que después de haberse sumergido 7 veces en ese río, su piel quedó limpia, quedó sana, quedó más suave que la piel de un niño, porque en la obediencia hay bendición. No hay nada que ponga más alegre y más contento el corazón del Padre que la obediencia. Así que para alcanzar salvación necesitas ser obediente. Dios te ha mostrado a través de su ejemplo en Jesús que la obediencia trae bendición. Dice la Escritura que Jesús no se aferró a lo que tenía ya en el cielo. Se despojó. No se aferró. Y aquí este término, no se aferró, me enseña otra cosa, me trae revelación de algo que también quiero compartirte esta tarde, casi para terminar este mensaje. Para obtener la salvación, no tenemos que aferrarnos a ciertas cosas, porque si te aferras a ciertas cosas, muy probablemente no alcances la salvación. Jesús se despojó de su gloria y no se aferró a esa gloria que tenía como algo a lo que tenía que estar siempre ahí cerca. Si queremos ser salvos, tenemos que aprender a desprendernos y no aferrarnos a cosas en nuestra vida que a veces llegan a convertirse en un obstáculo para que nosotros podamos tener a Cristo como nuestro Salvador. ¿A qué se aferra el hombre hoy en día? ¿A qué se aferra que llega a ser un impedimento para su salvación? Pues se aferran a su religión. Hay gente tan aferrada a la religión que no pueden ser salvos porque están aferrados a su religión. Es que esta es mi religión que yo amo y que me inculcaron mis padres. Mira, ¿sabes qué? Hay algo más importante que una religión. Hay algo más grande que tu religión. Hay algo más poderoso que tu religión. Porque hay mucha gente hoy en día en el mundo con todo y religión. No pueden cambiar su forma de vivir. No pueden salir de su pecado. No pueden dejar de ser adúlteros. No pueden dejar de ser borrachos. No pueden dejar de ser gente mentirosa y que delinque. Porque la religión no alcanza para salvarte. Si estás aferrado a una religión, yo te digo en esta mañana, necesitas despojarte de esa religión y pensar que hay algo más que una religión. Se llama Cristo Jesús. Es la persona de Jesús la que te va a salvar. No te aferres. ¿A qué otra cosa se aferra el mundo hoy en día? A su pecado. A su pecado. A su vida de libertinaje. A esa vida de desobediencia. Y alejados de Dios viven de una manera desordenada. No te aferres a esa forma de vida. Hay una mejor vida para ti. Hay una mejor vida para ti. Y esa vida te la ofrece Cristo Jesús. No te aferres a una religión. No te aferres a una tradición. Jesús es más que una religión. Jesús es más que una tradición. Jesús es una relación. Qué cosa tan extraordinaria cuando conocemos de Jesús y podemos caminar tomados de la mano de Él. ¿Qué otro ejemplo Jesús nos enseña? ¿Qué otro ejemplo nos da? ¿De qué otra cosa nos habla el que Jesús se haya despojado de su gloria? De un acto de humildad. Humildad. ¿Se imagina todo lo que Jesús tuvo que renunciar para venir y hacerse hombre y estar con nosotros?
Qué profunda humildad. No hay salvación si no hay humildad. No hay salvación si no nos humillamos delante del Señor. A veces el hombre llega el corazón a llenarse de soberbia porque ha logrado hacer algunas cosas aquí desde el punto de vista terreno. A lo mejor una fortuna. Hay hombres que logran hacer grandes fortunas desde el punto de vista material aquí en la tierra. Y eso llega a convertirse en un impedimento para que ellos estén cerca de Dios y que puedan venir a la salvación por medio de Jesús, porque creen que no necesitan de Dios. Porque piensan que todo lo que han logrado materialmente los hace ser tan autosuficientes que no necesitan de Dios. Es que yo con la fuerza de mi poder, es que yo lo he logrado porque soy muy capaz para hacer negocios, porque me costó mis estudios, porque... Y comenzamos a llenarnos de soberbia. Hubo un rey llamado Nabucodonosor que así pensaba, soberbio. Había levantado un gran palacio, tenía gente que servía en ese palacio, no le faltaba nada, tenía mucho dinero, era un hombre importante. Y un día él levantó la voz para decir: yo no necesito nada de nadie. Todo lo que tengo lo he levantado, lo he construido con la fuerza de mi poder, porque yo soy el gran Señor. Y vino Dios y trató con la vida de este rey, al punto que llegó a una condición en la que dice la palabra del Señor que estaba como los animales del campo. Comía hierba del campo, su cabello y sus uñas le habían crecido, y un aspecto terrorífico era el que este hombre causaba, y no solamente terror sino lástima de aquellos que lo veían, porque el Señor tuvo que tratar con este hombre y humillarlo y hacerle entender que él tenía que reconocer que lo que él tenía venía de Dios. Dios trató con él un tiempo y después le fue restaurada nuevamente su razón. Le fue restaurada nuevamente su condición normal de hombre, y después de que él tuvo que pasar por esa amarga experiencia, él tuvo que reconocer que no había otro Dios como el Dios verdadero, el Dios en el que nosotros creemos. Y él pudo reconocer que todo lo que él tenía se lo debía a Dios. ¿Sabes qué? No podemos encontrar salvación para nuestra vida si no aprendemos a humillarnos delante del Señor. Yo no sé cuál es el nivel que tú tengas académico. Yo no sé cuánto estudio tú tengas, cuánta preparación, qué doctorados, qué maestrías, qué licenciaturas tú tengas. Y si las tienes, qué bueno, te van a ser muy útiles para la vida en esta tierra. Yo no sé cómo te llame la gente allá afuera, pero yo quiero decirte que aquí, cuando estamos delante de la presencia de Dios, desaparecen los títulos y no somos más que seres que necesitamos del toque glorioso del Señor en nuestra vida. No importa cuánta autoridad tú tengas allá afuera, no importa cómo te reconozca la gente allá afuera, aquí delante del Señor somos hombres que necesitamos el toque del Señor en nuestro corazón, pero necesitamos humillarnos. Así como Jesús se humilló cuando se despojó de su gloria para venir y estar entre nosotros. Todo esto trae salvación a nuestra vida. Cada una de estos aspectos que he mencionado, la obediencia, la humildad, el no aferrarnos a las cosas que a veces nos estorban para estar cerca de Dios, son ingredientes que necesitamos para nuestra salvación. Y esta tarde es tarde de salvación. Tú estás aquí no por casualidad. Tú estás aquí no porque te invitó el primo, la prima, el vecino, el amigo. Tú estás aquí porque Dios te ha traído. A través de su Espíritu Santo, Dios ha puesto en tu corazón esa necesidad de que te acerques. Y ahora que estás en este lugar, yo quiero decirte, el Señor quiere encontrarse contigo. Este mensaje que yo he dado esta tarde, este mediodía, es para ti. Jesús se despojó de su gloria y se despojó por amor a ti para encontrarse contigo. Quiero invitarte esta tarde a que te pongas de pie. Quiero pedirte que estés de pie, por favor.